Pastor Joel Chaco, da testimonio de cómo un brujo fue promovido y convocado al segundo cielo para ser ordenado como pastor para el reino de la oscuridad. Ahora, antes de que me convirtiera en pastor, yo estaba en la brujería desde hace años. Podía volar, y yo comía carne humana y beber sangre. He sido brujo desde mi infancia y trabajé fielmente para el mundo oscuro durante muchos años. Yo estaba avanzado en la brujería y alcancé el nivel 9 de la brujería. Luego fui felicitado y reconocido por mi servicio y compromiso con el mundo oscuro. Como resultado, un representante de Lucifer vino para entregarme una invitación. Me ofrecieron asistir a la convención mundial anual para pastores y ministros falsos, que tiene lugar en el segundo cielo. Indicaron el día y la hora que se supone debía estar. Cuando ese día llegó, 2 pastores de Satanás aterrizaron ante mí. Místicamente, dijeron que me llevarían, y de inmediato un remolino nos cogió y nos ascendió. Y durante 2 horas estuvimos, y luego llegamos al primer cielo. En ese lugar del primer cielo, había muchos aviones que iban al segundo cielo. Había una inscripción en ellos: avión para pastores en mística misión. Había delegados y representantes de todo el mundo, y de todos los países, y todas las razas. Todos abordamos estos aviones, y más tarde, aterrizamos en el segundo cielo. Como protocolo nos dieron a todos ropas pastorales, porque este encuentro era para pastores y ministros de Satanás. La reunión se llevó a cabo por un ángel caído, un asistente de Lucifer, que estaba dentro de un enorme anfiteatro. El diámetro de este auditorio era de kilómetros. De hecho, era como una ciudad entera en un solo lugar, y había un sinnúmero de personas de todas las naciones. La reunión comenzó gritando 3 veces unos lemas que eran: granizo, el rey de este mundo, se merece los reinos del mundo, unidos por la muerte, unidad para la perdición. Aplaudimos y nos sentamos. Había orden, y un silencio absoluto. Cuando comenzó la reunión, también me di cuenta de que todos llegamos al mismo tiempo. En la primera línea, había pastores vestidos con prendas de vestir de color rojo. En la segunda línea de ropa blanca, y en la tercera línea de negro. Estas personas estaban más cerca del trono del maligno. A continuación, Lucifer comenzó la reunión, y comenzó hablando con los ministros del primer grupo de pastores por hacer sus actividades con éxito. Después empezó a reprender y condenar al segundo grupo de ministros por sus fracasos, y ordenó la prisión para algunos de ellos. Como consecuencia, en la tierra sus cuerpos se enfermarían, y algunos serían paralizados. Después, empezó a dar la asignación a un grupo de nuevos ministros. Esto se hizo en un abrir y cerrar de ojos. Se trataba de un poderoso ángel. Él llamó a 100 personas, y se ocupó de cada uno de ellos en 10 minutos. Él me llamó y trató conmigo en una fracción de segundo. Y esto es lo que ocurrió. Él dijo a los pastores que me trajeron aquí: traer a ese hombre. Ahora, la distancia entre el lugar donde él estaba y donde yo estaba en este auditorio era de unos 50 kilómetros. Pero como estábamos en espíritu, fue a gran velocidad. Cuando llegamos a donde él estaba, me quedé en silencio absoluto, y me preguntó señalando los pastores: ¿quiénes son estas personas? Yo dije: estos son los supuestos hombres de Dios. Y me dijo: tú te convertirás como ellos, y vas a servir en la iglesia. Me di cuenta de que se estaba dirigiendo a las personas sin un micrófono, pero incluso los que estaban lejos lo podían oír. A continuación, entonces él me dijo: dame la mano, y empezó a transmitir energía en mí, y sentí que me estaba fortaleciendo con poder en mi interior, y luego se trasladó de nuevo alrededor de su trono, y se puso en una distancia de 2 kilómetros, y dijo: abre la boca, y lo hice, y él me lanzó una Biblia, y entró en mi boca, y me lo tragué. Fue como que si toda la Biblia se hubiera descargado en mi memoria, sin siquiera leerlo. Luego dijo: trabajarás en la noche como un brujo, pero a partir de ahora servirás en el día como un pastor. Te he enviado a la tierra para predicar y sanar como tus colegas, y tendrás poder, y construirás muchas falsas iglesias. Luego dijo sobre los protocolos del servicio, y algunos espíritus, estos 30 espíritus de enfermedad. Entonces me dijo que ahora tenía la capacidad de inyectar y retirar la enfermedad de la gente, para que puedan creer en mí. Las personas que venían a mi iglesia no sabían que yo era el responsable de su enfermedad, que yo les estaba curando y quitando el espíritu de enfermedad que yo mismo depositara en ellos. Luego me dio un demonio de medio metro, lo que tenía que llevar a él en mi hombro.
Su trabajo era aconsejar, y otro demonio para la protección. Me dio un recipiente de oídos. Él también me dio mujeres jóvenes que son 50 sirenas. Su trabajo consistía en poner estos oídos a la gente que va a la iglesia, para que se olvide de todo lo que se predica en la iglesia. Una cosa que notarás en un cristiano verdadero, es que tendrá un ángel soldado equipado con armas pesadas alrededor de ellos, y el arco iris alrededor de su cabeza con una espada. También me dio 2 especies de antenas, una nacional y otra internacional, para la comunicación. Si hay una reunión en el segundo cielo por medio de estas antenas lo sabría. A continuación, los ministros estén donde estén en la tierra con esta antena internacional, captarán la señal de forma simultánea. La antena nacional era para la comunicación entre los falsos ministros. También me dio aceite para marcar a la gente. Si pongo el aceite en la gente, ellos no verán marca. Cada marca corresponde a un número que a su vez se corresponde con un demonio específico de control. Alrededor del trono de Lucifer había un dragón, que tenía marcas en su cuerpo, pero el número de estas marcas eran 666, y cada una de las marcas es un número relacionado con un demonio. Ahora, el propósito de la convención anual de pastores de Satanás en el segundo cielo, es establecer cuántas almas Lucifer poseía en la tierra, en contraste con Cristo Jesús su enemigo. Ahora, esto se estableció anualmente desde muchos milenios. Los archivos de base de datos, para las almas de Lucifer, se remonta a muchos siglos, y esta exhibición está en el segundo cielo. Cada año se evalúan el número de seres humanos que se están ganando o perdiendo en la batalla por las almas humanas contra el reino de los cielos. En la última década Lucifer perdió muchas almas humanas a causa de la subida del avivamiento en la iglesia alrededor de África y Asia, y él se enfureció por esto. Por eso, cada año los pastores y ministros ocultistas tienen que asistir a esta reunión para recibir más poder y capacidades, para que puedan llevar a cabo grandes milagros y ganar más almas para el mundo oscuro. A continuación, el ángel caído comenzó a entregar el programa anual y el decreto que se estaba dirigiendo a los delegados. La circunferencia del anfiteatro era de muchos kilómetros, y todos eran capaces de oír. Se hizo un silencio absoluto mientras se estaba hablando. Dijo, que no hay tiempo para un descanso en nuestra actividad, ya que no hay futuro para nosotros. Seremos destruidos pronto, y vamos a quemarnos, y ya no podremos trabajar. Hay que ganar tiempo, y por eso hago público estas 10 directivas o mandamientos, para la próxima década, y más allá hasta 2020. Entonces será crítico. Las 10 directrices. 1. Permitan que la riqueza y el dinero sean la primera prioridad y preocupación de los cristianos, y dejar que la riqueza y el dinero sea el número 1 de la oración, sujeta a su Dios. El amor al dinero será una trampa para ellos. El Evangelio de la Prosperidad es una consecuencia de la decisión del segundo cielo. La mayoría de estos ministros que predican la prosperidad asisten a la convención del segundo cielo. 2. Dejar que se siembre el conflicto en el ministro. Te unirás a su iglesia, y con tu poder harás milagros y luego la destruirás. 3. Rebajar la importancia y el valor del ayuno y la oración. 4. Crear un problema conyugal para separarlos. Tras el divorcio, enviarlos a nuestras mujeres. La mayoría de los pastores divorciados son el resultado del ataque de las mujeres enviadas por los sirvientes del segundo cielo. 5. La palabra de su rey les dan el poder, la alegría y la fe. A cada uno de vosotros le he dado estas cajas de oídos, y las sirenas les ayudarán a ponerlos en los oídos de estos cristianos, para que se olviden de la predicación que escuchan en la iglesia. 6. Les enviaré a trabajar dentro de su iglesia con el poder, para que puedan controlar su movimiento espiritual, y van a estar más cerca de su pastor. En cada iglesia, ellos son falsos siervos infiltrados con la asignación de maldecir. Tú te darás cuenta de que son humildes, amables, y los más cercanos al pastor. 7. Vayan a ellos, para que no lean la Biblia, ya que les da la inspiración y las fuerzas para contrarrestarnos. 8. Que estén siempre ocupados, y que se multipliquen sus ocupaciones alrededor de ellos, para que dejen de orar, porque la oración es la renovación y reanima su alma. Los cristianos hoy en día están muy ocupados, y se comportan como si pertenecieran a este mundo. 9. Vosotros mis siervos, deben ayunar y orar a mí, para que puedan derrotar a estos cristianos. 10. Ustedes están en la obligación de no descansar o distraerse para llevar a cabo su deber.
porque usted está en alianza con nosotros voluntariamente. A continuación, la convención terminó, y cada ministro tomó su vuelo de regreso a la Tierra. La reunión comenzó a partir de las 7 de la mañana, y terminó a las 6 de la tarde. Y luego aterrizó el avión en mi inodoro, que es uno de los portales interdimensionales del reino invisible junto al cementerio y las aguas. Coloqué el demonio de la protección y el demonio instructor sobre los hombros, y fui a destruir a las iglesias.